Sí, o sea, por eso a nosotros nos parecía que la decisión más lógica del gobernador era llevarlo a Miguel Issa de vicegobernador, porque efectivamente tiene un impacto positivo. Miguel Issa le suma. Le suma, o sea... ¿Le suma también en el interior o no? También le suma en el interior, sin embargo, se da un fenómeno muy particular en Tartagal, donde le sumaba más el intendente Leavi. Obviamente es del lugar y es más conocido, pero claro, si uno hace un balance de lo que representa en cantidad de votos Leavi solamente en Tartagal, Issa en Capital y el resto de la provincia, claro, hay una diferencia significativa. Leavi no impactaba de la misma manera en el resto de la provincia. No, de ninguna manera. Pero Sotos también es de Tartagal. No, también tenía un impacto importante. De hecho, ya vamos a ver en la encuesta, cuando damos la de Tartagal, se ve claro ese impacto. Capital, preguntemos ahora, que tienen medio capital provincia, sí. Capital, gobernador y vice. Sí, nosotros teníamos números donde en el mano a mano estaban un poco más parejo Urtubey y Romero, y después, cuando obviamente poniéndolo en la grilla a Miguel Issa, tenía aproximadamente 15 puntos, y después cuando obviamente se integraba se potenciaba la fórmula Urtubey-Issa sobre la de Romero-Olmedo. Hay dos posibilidades de interpretación, una porque se potencia la fórmula y otra porque se despeja la grilla. No es lo mismo ponerlo a Issa en la grilla, sacándole votos a unos y a otros, y otra cosa es sacarlo y además ponerlo en la fórmula con Urtubey. Entonces había como dos factores que hacían que pudiera potenciarse la candidatura de Urtubey, ¿no? Un escenario ya definiendo fórmulas, Romero-Olmedo, Urtubey-Issa, ¿es un escenario polarizado para ustedes, para los dos? Bueno, yo tengo una pequeña teoría, ¿no? A mí me parece, primero, vuelvo al principio de la primera pregunta, de que cada zona de la provincia se comporta distinto. Yo creo que las PASO van a funcionar posiblemente como una primera vuelta, donde va a aparecer un alto grado de polarización entre las dos fórmulas, pero también creo que esa primera vuelta va a generar una información para el electorado que va a hacer que probablemente algún sector reconsidere su voto hacia las elecciones de mayo, con lo cual, digamos, las PASO funcionarían como primera vuelta y las elecciones de mayo como una segunda vuelta, ¿no? Entonces, el comportamiento que nosotros pronosticamos que puede llegar a ser posible es que haya un movimiento en la capital y un movimiento algo diferente en la zona de San Martín, con lo cual me parece que al final, sobre mayo, vamos a tener una elección muy, pero muy polarizada entre esas dos formas. No, mira, en el caso de Capital, se da ese caso de los 3 tercios, donde el tercio que dice ninguno es un tercio que en las PASO seguramente va a votar por algún candidato que serán distintas opciones, desde Partido Obrero, Unión Cívica Radical, pasará por distintas opciones. Y estimamos que ese electorado, que es un tercio de la capital, cuando vamos hacia mayo, al ver la polarización seguramente va a tomar una posición por alguno de los candidatos de las dos fórmulas. En el caso, es que yo creo que sí. Porque si vemos la elección de hace 2 años, que fue legislativa, la reacción fue otra. Pero porque fue la de elegir un tercero, porque lo que estaba en juego era el tercer senador. Entonces se polarizó entre el segundo y el tercero. O sea, pasó a ser más atractiva la elección entre el segundo y el tercero que el primero, que ya estaba resuelto, me parece. Sí, no, yo coincido con eso, porque lo que pasa es que en esa legislativa había espacio para un primero y para un segundo, ¿no? En el caso de la de gobernador, y solamente para uno, el que gana, ¿no? ¿Coincidís con eso? Sí, digamos, yo creo que va a haber un corrimiento del voto entre la primera elección y la segunda. Creo que sí va a haber una tendencia más fuerte a la polarización. Lo que sí me pasa en los datos que yo analizo es que mientras más despejo la grilla, y si los pongo a Urtubey y a Romero en el mano a mano, digamos, se produce como una paradoja que por ahí en otras elecciones no sucede, es que al gobernador oficialista le conviene que haya menos candidatos a que haya más. El techo de Romero, o sea, Romero tiene un piso alto y un techo bajo, y esa consolidación del voto hace que a la medida que se vayan borrando candidatos y se vaya despejando la grilla, la distancia a favor de Urtubey aumente, y eso también puede ser uno de los impactos que se produzcan en la segunda vuelta o en la elección general, en donde por ahí hay resistencia al gobernador, pero hay más resistencia al ex gobernador, entonces eso lo termina capitalizando más Urtubey que Romero. Sí, yo creo que
por la bajada de Olmedo, por la bajada de Miguel Issa y por la presencia tan potente que tienen en la historia política salteña, tanto el ex gobernador como el actual gobernador, la tendencia va a ser a la polarización. Creo que hay se ha desinflado mucho también el Partido Obrero, que había mucha expectativa a ver si podía terciar, pero creo que también ha sido una expresión más de la bronca, la crítica, en donde canaliza todo eso para elecciones legislativas, pero no para elecciones ejecutivas. La verdad que lo tenemos en cerca de 5 o 7 puntos nada más en algunos distritos. Muy y en lejos. algunos, sí, digamos, muy lejos del 30 en Salta que sacó Capital. en Salta Capital es realmente una elección muy diferente y creo que se va a tender a polarizar más todavía también en la elección general. Es como que se va, el voto útil se va a ir hacia uno u otro polo.